Buenas tardes, mi nombre es Ángel David Muro González y voy a explicarles acerca del centro de masa y el centro de gravedad. El centro de masa es una partícula que representa el punto en el que suponemos que se encuentra toda la masa del sistema para su estudio. De tal forma que al aplicar fuerza a esta partícula, esta actuará como una masa puntual, es decir, que al aplicarle fuerza esta se moverá sin rotarse de ninguna forma. La fórmula usada para calcular dónde se encuentra un centro de masa es la fórmula A. La posición del centro de masa en X es igual a la sumatoria de las masas por su posición en X entre la masa total. Para encontrar su posición en Y, solamente hay que cambiar su posición en X por su posición en Y, por lo que tenemos la fórmula. La posición del centro de masa en Y es igual a la sumatoria de las masas por su posición en Y entre la masa total. Un ejemplo de un problema de centro de masas es el problema: encuentre el centro de masas de las partículas que se encuentran en la siguiente figura. Dado que nos dan ambos masa y coordenadas en X y Y, solo nos queda usar la fórmula con la que obtendremos lo siguiente. La posición del centro de masa en X es igual a la masa 1 por posición en X1 más masa 2 por posición en X2 más masa 3 por posición en X3 más masa 4 por posición en X4. En todo esto entre la sumatoria de las masas, masa 1, masa 2, masa 3 y masa 4. Esto al reemplazarlo obtenemos 1 medio por 0 más 3 por 3 más 2 por 6 más 3 medios por menos 2. Todo esto dividido entre 1 medio más 3 más 2 más 3 medios. Todo esto nos da 18 séptimos de metro. La posición en Y se calcula de la misma manera: masa 1 por Y1, masa 2 por Y2, masa 3 por Y3, masa 4 por Y4, entre la sumatoria de las masas 1, masa 2, masa 3 y masa 4. Esto al reemplazarlo nos da 1 medio por 0 más 3 por 5 más 2 por 0 más 3 medios por 2. Todo esto dividido entre 1 medio más 3 más 2 más 3 medios. Esto igual nos da 18 séptimos de metro. Al calcular esto podemos ver que ambos nos dan 18 séptimos, por lo que las coordenadas del centro de masa son 18 séptimos, 18 séptimos, o en su forma decimal las coordenadas 2.5714 metros, 2.5714 metros. Ahora pasamos al tema del centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es considerado como el punto donde la fuerza de gravedad actúa sobre el objeto. Una de las cosas para las que funciona sobre el centro de gravedad es para saber el qué tanto se puede inclinar un objeto antes de que éste se vuelque, sino que un objeto no se puede volcar mientras que su centro de gravedad se encuentre sobre su base. La fórmula para calcular el centro de gravedad cuando se tiene un campo gravitatorio uniforme es el mismo que cuando se calcula el centro de masa. La posición del centro de gravedad en X es igual a la sumatoria de las masas por su posición en X entre la masa total o sumatoria de masas. Para encontrar su posición en Y solo hay que cambiar su posición en X por su posición en Y, por lo que obtenemos la posición del centro de gravedad en Y es igual a la sumatoria de las masas por su posición en Y entre la masa total o sumatoria de masas. Un ejemplo para calcular el centro de gravedad es el siguiente. La figura mostrada es una lámina de acero de densidad uniforme. Determina las coordenadas del centro de gravedad. Para resolver este ejercicio, la figura se divide en figuras conocidas, como es en la figura 1 un cuadrado y en la figura 2 un triángulo. Dado que la figura 1 es un cuadrado, sabemos que su centro estará a la mitad de su base para su posición en X y la mitad de su altura para su posición en Y. Ya que la figura 2 es un triángulo rectángulo, su centro se encuentra en la base entre 3 para X y la altura entre 3 para Y. Con esto podemos obtener que en la figura 1 tenemos su centro en las coordenadas 6,3 y la figura 2 en las coordenadas 8,8. Con esto podemos calcular la masa por la posición en X y en Y, obteniendo 432 para X y 216 para Y en la figura 1 y 288 para X y Y igual para la figura 2.
Al sumar lo que sacamos en X nos da 720 y al sumar lo que sacamos en Y obtenemos 504. Ahora se suman las masas para obtener la masa total. Dado que tenemos para la figura 1 una masa de 72 y para la figura 2 una masa de 36, obtenemos una masa total de 108. Ahora dividimos la masa total Ahora dividimos la sumatoria de masas por X entre la masa total y obtenemos 6,77 para X y 4,67 para Y, por lo que las coordenadas del centro de gravedad son 6,67, 4,67. Hola maestro y compañeros de clase, yo les voy a explicar lo que son los centroides de volúmenes, superficies y líneas. Empezando por los centroides de volúmenes, este se obtiene dividiendo el cuerpo en pequeños elementos y expresando que el peso que hay en W actuando en el centro de gravedad es equivalente al sistema de fuerzas distribuidas que representan a los pesos de los elementos pequeños. Con dibujos esto se explicaría así. El origen es Z. Que de un cuerpo, su centro de gravedad es tener esto es igual a representarlo en un sistema de fuerzas de elementos pequeños. De la diferencia así. A continuación tenemos los centroides de áreas y líneas, que en el caso de una placa plana homogénea con un espesor uniforme, la magnitud del peso de un elemento de la placa puede expresarse con esta fórmula, que sería magnitud del peso es igual a la Y representaría el peso específico del material, la T el espesor de la placa y delta A el área del elemento, donde A es el área total de la placa. Y aquí tenemos pues cómo se representarían los centroides de un área y de una línea. Solo cambiaría pues los datos, ya que aquí estamos usando el término área y pues aquí usaríamos el término de longitud. Depende del caso en el que se nos presente un ejercicio o un problema. Ahora pasaremos con un problema en el que se nos pide calcular la ubicación del centroide de la siguiente figura, y pues vamos a mostrar los pasos que debemos de seguir para poder resolverlo. El área de la figura se obtiene con la suma de un rectángulo, un triángulo y un semicírculo, y después se resta un círculo que pues se sobreentiende que es este, ya que pues se ve que está vacío, y pues esto es lo que sí tiene área. Y para poder calcularlo vamos a dividir primero por áreas, y la primera que vamos a calcular es la de un rectángulo, y como ya sabemos la fórmula para calcular el área es base por altura, y lo que sustituimos datos y nos da un resultado de 9600 milímetros cuadrados. Y la siguiente área que vamos a calcular es la de un triángulo, que pues se representaría aquí, y pues la fórmula es base por altura sobre 2, sustituimos datos y nos da un resultado de 3600 milímetros cuadrados. La siguiente área sería la de un semicírculo. Como ya sabemos, la fórmula para calcularla es pi por radio al cuadrado entre 2. Ya con los datos sustituidos nos da un resultado de 5654.6
.87 milímetros cuadrados. Y la del círculo, que pues en este caso sería la del vacío, pi por radial al cuadrado sustituido nos da 5026.55 milímetros cuadrados. Y pues el área total de sumando y restando todas las figuras sería el área del rectángulo más más la del triángulo más la del semicírculo menos el área del círculo, nos da un resultado de 13.828.32 milímetros cuadrados. Y el paso siguiente es determinar los valores de X y Y para poder ubicar el centroide. Y estudiando el rectángulo, pues vemos que aquí se ubica el centro. En X sería en 60 y en Y en 40. Aquí estarían las para calcular el centroide del triángulo, aquí en el semicírculo y en el círculo respectivamente. Y con toda esta información el problema se limita a introducir estos valores en las dos fórmulas. Para la coordenada de X del centroide, pues sumamos todas las áreas unos por las coordenadas de X de cada figura entre el área total de la figura, y el mismo caso en la coordenada Y. Ya sustituido todos estos datos, pues nos da que la coordenada de X en el del centroide sería 54.8 y en Y 36.6. Y pues aquí ubicándolo ya con la figura en el plano, aquí se puede ver dónde queda el centroide. Hola chicos, yo me llamo Luis Gerardo Rodríguez y en este video les voy a explicar cómo podemos encontrar los centroides de un cuerpo compuesto. Primero que nada tenemos que saber que un cuerpo compuesto es un cuerpo que se puede dividir en cuerpos más simples, en figuras más sencillas, y de ahí poder sacar el área de cada una y así poder conocer sus centroides al final. Y para esto les voy a mostrar un ejemplo de lo que es un cuerpo compuesto. Bueno, aquí podemos ver nuestro primer cuerpo compuesto, que si no sabemos bien cómo usarlo, podemos dividirlo en muchas partes. Podemos dividirlo en un rectángulo aquí, otro cuadrado aquí, un triángulo y un cuarto de círculo. Pero la clave para que esto sea mucho más sencillo de encontrar, mucho más simple de resolver, es dividir nuestro cuerpo en partes muchas más pequeñas. Entonces podemos ver aquí que tenemos un rectángulo, ¿sí? Y ese rectángulo le falta una parte aquí y un cuarto de círculo acá. Entonces a partir de esto podemos empezar nuestra realización de nuestro trabajo. Primero tenemos que hacer una pequeña tabla para poder llevar a cabo más ordenadamente nuestros ejercicios. Primero que nada tenemos que conocer el área de nuestras figuras. Tenemos que saber que el área del rectángulo es igual a base por altura, el área del triángulo es igual a base por altura entre 2 y el área de un cuarto de círculo es pi por radio al cuadrado o r por r entre 4. Entonces, ya teniendo estas fórmulas, podemos sacar fácilmente lo que es el área del rectángulo, que el área del rectángulo está constituida por 3 centímetros más 4 más otros 3 del radio, porque esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces 4 más 3 más 3 tenemos 10 centímetros de base por 3 por 3 por 6 centímetros. Entonces tenemos un área de 60. Luego tenemos un triángulo rectángulo. Para el triángulo rectángulo, su base sabemos que es de 3 centímetros por su altura, que también es de otros 3 centímetros entre 2. Eso nos da un total de 4.5. Pero como esta área es negativa, tenemos que ponerla negativa en nuestra tabla. Luego tenemos
nuestro cuarto de círculo. En nuestro cuarto de círculo sabemos pues el valor de pi, y del radio pues sabemos que es 3. Entonces 3 al cuadrado son 9, 9 por pi entre 4 nos da un valor de 7.1. También es un área negativa, ya que no forma parte de nuestra figura compuesta, así que lo vamos a poner negativo en nuestra tabla. Sabiendo ya estos valores, ahora lo que queremos es saber nuestros valores representando x y y. En nuestro rectángulo es algo muy sencillo, ya que tenemos que nuestra base es de 10, entonces solamente necesitamos saber dónde es su centro, y su centro pues serían 5. Pasa lo mismo con la y. Con la y sabemos que nuestra altura es de 6, la mitad sería de 3. Luego tenemos nuestro triángulo rectángulo. Nuestro triángulo rectángulo para la x tenemos que son 3 centímetros de base, bueno, la parte de aquí arriba. Entonces esos 3 centímetros se tienen que dividir entre 3 para que así podamos ver que tenemos un área un poco pequeña que nos va a dar de 1 centímetro. Entonces esto queda como 1 centímetro, pero pasa diferente para la altura, ya que para la altura tenemos que saber que este centímetro es lo que le vamos a restar a nuestra altura, porque se tiene que medir desde el origen. Entonces si del origen sabemos que es 6 menos 1, nos va a dar un área de 5. Perdón, un valor de 5. Y luego tenemos nuestro cuarto de círculo. Para nuestro cuarto de círculo tenemos una fórmula que es 4 veces el radio entre 3pi. Esto sirve para la base y para la altura, o sea, para x y para y. Entonces tenemos que para x, simplificando esto, tenemos x igual a 4 entre pi y y es igual a 4 entre pi igual. Esto nos da un resultado de 1.273. Pero este no es nuestro valor. Tenemos que restarle a esto nuestros 10 centímetros de base menos 1.273. Simplificado a una decimal nos da 8.7. Igual para nuestra altura. Tenemos una altura de 6. Le restamos 1.273 para que nos dé un valor de 4.7. Teniendo estos resultados, pues ya solamente podemos sacar fácilmente lo que es x por el área, que serían 5 por 60. Igual para el triángulo 1 por menos 4.5. Y para la otra área de nuestra siguiente figura, que es 8.7 por menos 7.1, que nos da menos 61.7. Igual con todos los valores de y. Para eso tenemos que tomar en cuenta, bueno, ya que tenemos bien distribuida nuestra tabla, no completa nuestra tabla, tenemos que realizar pues sus sumatorias, ¿no? Para la sumatoria del área nos da un área de 48.4, para la x por a nos da 233.8 y para y por a nos da 124.1. Como les decía, es área, la sumatoria del área, la sumatoria de x por a y la sumatoria de y por a. Bueno, teniendo todo esto, ahora ¿qué se hacen con estos valores? Bueno, queremos saber cuánto valen los componentes de x y y de nuestro compuesto. Entonces para esto tenemos la fórmula de la sumatoria de x por a entre la sumatoria de a, y para y es la sumatoria de y por a entre la sumatoria de a. Y esto nos da unos valores de 233.8 entre 48.4 y 124.1 entre 48.4 respectivamente, teniendo x igual a 4.83 centímetros y y igual a 2.56. Bueno chicos, de mi parte es todo, espero que les haya quedado claro con este ejemplo un poco sencillo, pero creo que muy completo para poder llevar a cabo la introducción a este tema de centroides de cuerpos compuestos. Y como ven, no es nada difícil y espero que les sirva para nuestra materia. Muchas gracias y hasta luego.